Bueno, buenos días, los saludos de Buenos Aires. Les doy la bienvenida a la sala virtual de la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria y les agradezco que se hayan conectado a este encuentro de hoy que forma parte de la agenda del Eje Estratégico Internacionalización Universitaria. Para asegurar una mejor calidad en la transmisión, les vamos a pedir que mantengan cerrados sus micrófonos en todo momento. Podrán hacer uso del chat para formular sus preguntas y comentarios. En la agenda de internacionalización universitaria, hoy socializaremos el tema Cambios en las estrategias de internacionalización en las instituciones mexicanas de educación superior a partir del COVID-19. Para poner luz y reflexionar sobre estas variadas estrategias, hemos invitado a la doctora Magdalena Bustos Aguirre por la Universidad de Guadalajara y a la doctora Rosa Vega Cano de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en México, a quienes les agradecemos su presencia y destacamos su disposición para compartir los resultados de su trabajo de investigación. También quiero contarle que desde otra ubicación en la ciudad de Buenos Aires me acompaña la licenciada Claudia Santiago, quien es secretaria académica de la Universidad de Belgrano, quien va a oficiar de moderadora y seguidamente nos va a presentar a nuestras expositoras. Gracias y adelante, Claudia. Bueno, muchas gracias, Estela. Buenos días a todos. Buenos días especialmente a nuestras expositoras del día de hoy, que nos van a compartir sus investigaciones en relación a esta temática tan importante de los cambios imperantes en la internacionalización a partir del COVID. Les comento que quienes estarán a cargo de la disertación serán la doctora Magdalena Bustos Aguirre, de la Universidad de Guadalajara, México, y la doctora Rosa Vega Cano, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo de México. La doctora Liliana Bustos Aguirre es doctora en Gestión de la Educación Superior por la Universidad de Guadalajara y profesora e investigadora de tiempo completo del Departamento de Turismo, Recreación y Servicio en la misma universidad desde el año 2015. Actualmente es investigadora del Observatorio Regional UNESCO y ESALC sobre internacionalización y redes en educación terciaria en la Universidad de Guadalajara y coordinadora de la maestría en educación superior internacional en titulación doble que ofrecen conjuntamente la Universidad de Guadalajara y el Boston College en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. A su vez es miembro del Sistema Nacional de Investigaciones del CONACYT, nivel 1, y su línea Boston College en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. A su vez tiene otra línea de investigación que es la gestión e internacionalización de la educación superior. Seguidamente les voy a compartir el currículum de la doctora Rosa Vega Cano como para que después ellas se puedan manejar internamente en el intercambio de ideas y no volver a interrumpirlas. La doctora Rosa Vega Cano es especialista, está doctorada en gestión de la educación superior, es profesora e investigadora de tiempo completo, adscripta a la Facultad de Economía Vasco de Quiroga de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Sus principales temas de investigación son la responsabilidad social universitaria, internacionalización de la educación superior y desarrollo, perspectiva de género en las instituciones de educación superior. Bueno, una vez hechas sus menciones públicas, les comento que va a ser muy importante compartir este webinar que tiene como propósito justamente que nos relaten los hallazgos de una investigación realizada en 25 instituciones de educación superior mexicanas, tanto públicas como privadas. Así que con gusto las dejo en el uso de la palabra. Una cosita más, les voy a pedir a quienes estén interesados en hacer llegar opiniones o reflexiones o preguntas, que las vayan posteando en el chat de consultas. Vamos a tratar de no habilitar el micrófono porque somos muchos y no nos va a alcanzar el tiempo. Pero con gusto yo voy a ir recibiendo sus consultas y después se las voy a leer a las disertantes. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Vamos a, entonces, como bien comentaba Claudia, vamos a presentarles los hallazgos de una investigación que realizamos sobre estos cambios en las estrategias de internacionalización y la vamos a ir entreverando con algunos conceptos fundamentales sobre temáticas de internacionalización, las estrategias, etcétera, ¿no? Bien, como fundamento, como inicio, digamos, de este tema, pues es hablar de qué son las estrategias de internacionalización. Cuando hablamos de estrategias de internacionalización, hablamos de elementos que inciden y que implican cambios en la forma de operar y gestionar las instituciones de educación superior en 3 niveles, ¿no? El primero es, o el más importante porque es el nivel más macro, digamos, es el de la política institucional y la gobernanza, cómo se integran en este nivel en lo que son los documentos fundacionales, el plan de desarrollo institucional, etcétera, el eje de internacionalización. Después los aspectos académicos, que se refiere pues básicamente a los programas, a los planes de estudio, a la capacitación de los profesores, a todo lo que es este nivel medio de los programas educativos. Y finalmente la parte de la gestión de los servicios de apoyo, donde usualmente encajan las oficinas de internacionalización que en realidad trabajan un poquito al margen de lo que sucede, digamos, en el corazón de la vida académica, que son el salón de clases y los programas educativos, ¿no? Los departamentos, las facultades. En estas estrategias también pueden ser de 3 tipos diferentes. Pueden ser estrategias de internacionalización de cosas que se hacen en casa, o sea, así es como les llaman los autores, internacionalización en casa, que quiere decir todas aquellas programas, propuestas, actividades, etcétera, para las que no se necesita salir de la institución. Por ejemplo, todo aquello que tenga que ver con talleres, seminarios, cursos que se dan, internacionalización de las disciplinas, del plan de estudios como tal, etcétera, ¿no? También estas estrategias se complementan con la parte del extranjero, o sea, el hecho de realizar estrategias de internacionalización en casa es, digamos, como un piecito de esta mesa que hasta ahorita la concebimos como una mesa como de 3 patas, ¿no? En el extranjero hacemos básicamente movilidad de estudiantes, movilidad de investigadores, básicamente, y de profesores, aunque también poco en América Latina, mucho más en otros contextos, también se hace movilidad de programas, o sea, programas que se llevan de un sitio a otro para que se cursen, movilidad de proyectos y en algunos casos movilidad de políticas y servicios, ¿no? Y la internacionalización a distancia, que es un fenómeno mucho más reciente que los otros dos y que implica los trabajos que se hacen para que se puedan tomar programas educativos completos desde un lugar físico de otra institución. Por ejemplo, alguien que esté inscrito en una universidad española, que esté tomando un máster o un doctorado o una licenciatura completamente en línea, pero lo hace desde casa, ¿no? Entonces, esta es una modalidad más reciente relativamente, ¿no? Digamos, los últimos 20 años, digamos, del siglo XXI, por decirlo de alguna manera. Entonces, en este contexto, con estas estrategias, nosotros nos dispusimos a hacer un análisis para identificar qué era lo que las instituciones mexicanas hacían antes del COVID-19, de la pandemia por el COVID-19, y qué cambios tuvieron que implementar a partir, pues, del cierre de las escuelas, etcétera. Bien, pues como todos sabemos, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declara formalmente la existencia de la pandemia por COVID-19 y como señala Magda, pues hay una inquietud por ver, ¿no? Es como un parteaguas finalmente porque pues esto trastocó diversos ámbitos de la vida pública y también privada, ¿no? Entonces, en el caso de las instituciones de educación superior, por supuesto, lo que vimos fue pues la transición hacia modalidades virtuales para poder continuar con los procesos educativos y en general con todas las actividades académicas. Tuvo que hacerse también un trabajo colaborativo, eso lo vivimos, ¿no? Nadie nos lo platicó, sino que quienes estamos trabajando, colaborando con las instituciones de educación superior, pues fue parte de nuestro día a día y de los retos que tuvimos que enfrentar, pues prácticamente de un día para otro, ¿no?
Entonces, bueno, sabíamos o conocíamos por la revisión de la literatura que la internacionalización se ha sustentado hasta antes del inicio de la pandemia fuertemente en la movilidad física, ¿no? Principalmente en la movilidad física de estudiantes y también en cierta medida de docentes y de investigadores. Entonces, la inquietud que nos saltó inmediatamente fue, como señala Magda, es identificar si ha habido cambios, precisamente pues teniendo como contexto que en los otros ámbitos tuvieron que hacerse adecuaciones. Entonces, ¿qué pasó con la internacionalización, ¿no? En el caso particular de México. Bien, pues como comentaba, un poco nos hacía falta sustentar, digamos, documentalmente cuáles eran las estrategias y las características que se tenían en nuestro país en materia de internacionalización, y nos dimos a la tarea, por supuesto, de realizar una revisión documental de tal manera que tuviéramos como el antecedente contextual de cuáles podrían haber sido los cambios que ocurrieron en las IES en México, ¿no? Entonces, bueno, no es ninguna novedad, digamos, hay diversos estudios que señalan que en México se ha caracterizado la integración de la dimensión internacional a las instituciones de educación superior de una manera pues muy con dificultades, ¿no? Con dificultades institucionales y también dificultades a nivel macro. ¿Por qué? Porque no tenemos una política nacional, digamos, a nivel del sistema de educación superior que impulse a las IES a integrar esta dimensión internacional, y por supuesto eso tiene repercusiones al interior de las instituciones, ¿no? Que tampoco se ha logrado llevar a cabo una integración transversal de la internacionalización de manera que puedan visibilizarse y potenciarse también los beneficios de la internacionalización. Entonces, en ese sentido, tenemos una situación de débil planeación. Por supuesto, todos estos elementos que menciono y que están aquí en la diapositiva enunciados, pues están interrelacionados, ¿no? Hay una débil planeación, una falta de estructura organizacional y programática, por supuesto, un escaso financiamiento, que también se diferencia, digamos, por tipo de instituciones, ¿no? Y tamaño, por supuesto. Una escasa definición explícita de estrategias, que nos lleva también a esfuerzos aislados, no sistematizados y que no están integrados, como señalaba, una política institucional, que tienen que ver más bien con la voluntad o la convicción que puedan tener los funcionarios de primer nivel, o en todo caso, también las personas que se encargan de la internacionalización, ¿no? Que si bien pueden incluso no estar dentro de una estructura formal específica o explícita para la internacionalización, pero que de alguna manera tienen la formación, la capacitación y la voluntad de impulsar estos procesos, y así ha sido como en muchas universidades se han iniciado estas actividades, ¿no? También, por supuesto, se habla de una falta de diversificación de estrategias, como señalábamos, y está documentado, y con este estudio también pudimos corroborarlo, una concentración muy evidente como estrategia de impulso de la internacionalización, la movilidad física estudiantil. Y bueno, aún cuando es la estrategia que más se ha impulsado, pues también con cifras muy bajas. Se habla de aproximadamente el 1% de la matrícula de educación superior en nuestro país que realizan movilidad o que realizaban movilidad antes de la pandemia, ¿no? Que es una cifra pues muy, muy baja si la comparamos con otras instituciones, otros contextos que han impulsado fuertemente la internacionalización de estudiantes, por supuesto física, pero además algunas otras estrategias. Y bueno, como mencionaba, pues tampoco forma parte de los ejes centrales de una política nacional de educación superior. Sin embargo, también pues es importante mencionar que a pesar de que existen estas debilidades o estas características pues no muy alentadoras en términos del impulso a la internacionalización en México,
cabe señalar que también se encuentran documentados diversos esfuerzos que han realizado varias IES, ¿no?, en nuestro país, tanto públicas como privadas, como señalaba anteriormente, que tienen que ver con el tamaño, con la dimensión pues de las propias instituciones, ¿no? Entonces, y que vale la pena destacar, ¿no? Porque finalmente, pues en este contexto de una mayor colaboración es lo que puede incluso convertirse en una fuerza que impulse la colaboración interinstitucional para la internacionalización. Entonces, en ese sentido, tenemos como estrategias la movilidad de estudiantes y profesores, ¿no?, como el icono, digamos, pero también tenemos reclutamiento de estudiantes y profesores extranjeros, participación en redes de colaboración académica, pertenencia a redes, consorcios internacionales, y esto incluso se señala por parte de una encuesta realizada en América Latina y de la cual se está ahorita levantando información también muy, muy relevante. Se tiene datos de que México es uno de los países en la región que tiene una mayor cantidad de convenios, ¿no?, que no se estén aprovechando, digamos, es el siguiente paso, ¿no?, el siguiente reto que hay que vencer para poder lograr beneficios de la internacionalización. Y bueno, tenemos también las prácticas profesionales y estancias en empresas, programas académicos de titulación doble o conjunta, formación de docentes en español, evaluaciones o certificaciones en el nivel de español también para profesores o personal académico extranjero, divulgación y promoción de la cultura mexicana en el extranjero, sobre todo para las instituciones que han logrado migrar algunos programas, ¿no?, en algunos otros contextos. El establecimiento de oficinas de enlace internacional en el extranjero, que por supuesto son las menos, digamos, pero vale la pena señalarlo, y la provisión transnacional de servicios educativos. Bueno, con este contexto entonces, ya que teníamos, digamos, como un abanico, ¿no?, de cuáles eran las posibles estrategias que pudieran haber sufrido algunos cambios, cuáles hubieran podido desaparecer, cuáles se hubieran impulsado con mayor énfasis. Entonces fue que pudimos pues ya tener una propuesta de diseño metodológico para nuestro estudio. Decidimos trabajar con un enfoque mixto porque pues no solo nos interesan, en este caso no nos interesan solamente números, porque por supuesto el dato cuantitativo es de suma relevancia, sino también nos importaba lo cualitativo, ¿no? Entonces, más que lanzar una encuesta, queríamos tener un poquito más pues como de escuchar de viva voz las experiencias de las personas que pudieran, pues darnos el tiempo, ¿no?, para atender el instrumento que utilizamos para la recopilación de información. Entonces, en ese sentido, realizamos revisión documental y entrevistas estructuradas en torno a estos cuatro aspectos que están mencionados aquí en la diapositiva, ¿no? Primero, ¿cuáles estrategias de internacionalización se realizaban en la institución antes del inicio de la pandemia? ¿Y qué prioridad tenían? Porque también para nosotros era importante destacar pues, en cuáles se estaba haciendo mayor énfasis, y porque era una posibilidad, ¿no?, que pudieran seguir algunas estrategias iguales, pero quizá no en la misma medida. Y bueno, me adelanto un poquito, pero fue parte de lo que encontramos. Enseguida, ¿qué cambios o incorporaciones hubo en estas estrategias y en la prioridad que se les asignó durante la pandemia? ¿Cuáles fueron las fortalezas y debilidades que a nivel de la institución se identificaron para poder hacer frente a los retos que, como decíamos, se presentaron prácticamente de un momento a otro para todos, ¿no?, en el mundo? Y finalmente, ¿cuáles fueron las amenazas y oportunidades, o cuáles son, que la era post-COVID nos muestra, ¿no?, ya que ya se avecina? Porque, bueno, no nos podemos quedar en lo que fue en aquel momento. Ya de alguna manera estamos pues un poquito más adecuados después de un año, ¿no? Pero ¿qué sigue después de que volvamos a una nueva realidad, como comúnmente se escucha? Entonces, bueno, lo que hicimos para poder acercarnos a estas, para el trabajo de campo, para llevar a cabo el trabajo de campo, fue en una colaboración que logramos con AMPEI, con la Asociación Mexicana para la Educación Internacional.
hubo una excelente respuesta, ¿no? Fue una convocatoria a través del AMPEI, que afortunadamente tuvimos pues este apoyo institucional que es de suma relevancia. No es lo mismo acercarnos nada más como cualquier investigador, ¿no? Y a diferencia de que pudiéramos tener este respaldo, digamos, que a partir de AMPEI se hiciera la convocatoria para participar en el estudio. ¿Y por qué hablamos de AMPEI? Bueno, enseguida Magda va a ofrecer un poquito de contexto para que puedan ustedes conocer, si es que no han escuchado hablar de la asociación, la relevancia que tiene en nuestro país, por supuesto, en el ámbito de la internacionalización. Bien, pues la Asociación Mexicana para la Educación Internacional es de hecho la única asociación que existe en México dedicada específicamente a los temas de internacionalización. Es una asociación de profesionales, es decir, de personas que trabajan temas de internacionalización, ya sea porque son funcionarios de instituciones o porque son investigadores, profesores, personas interesadas, digamos, en el tema, ¿no? Tiene ya muchos años, cumple, si no me equivoco, 30 años el año que viene. Entonces, digamos que ya de alguna manera llegó a la mayoría de edad, la asociación como tal. Es una asociación que agrupa a los principales representantes en temas de educación superior particularmente y de internacionalización. Y bueno, realiza una serie de cosas, ¿no? Entre las más relevantes y que vale la pena mencionar, pues hace reuniones anuales de socios, eventos de capacitación, difunde información, congrega y difunde información, realiza también gestiones ante organismos internacionales, hace eventos en los que representa a sus socios en el extranjero y bueno, también trabaja un tema de vinculación con otras asociaciones y organizaciones hermanas o afines, sobre todo en América Latina, pero también en otros lugares del mundo. De hecho, recientemente hay una iniciativa que se llama INILAT, que es una iniciativa sobre internacionalización latinoamericana, en la que participan AMPEI, FAOBAI, la RCI de Colombia y algunas otras instituciones que tratan, digamos, de potenciar el tema de la colaboración en temas de internacionalización en todo nuestro continente, ¿no? Agrupa alrededor de 200 socios, que estos 200 socios pertenecen aproximadamente a 80 instituciones. En el contexto del número de instituciones educativas, es un número pequeño, no representa, digamos, a la mayoría de las instituciones educativas del país, pero sí representa a la mayoría de las instituciones educativas que hacen internacionalización en el país. Y eso es un dato relevante porque hay muchas instituciones en México que no tienen elementos de internacionalización, no tienen movilidad de estudiantes, no tienen internacionalización del currículum, no tienen actividades de extensión en el tema de internacionalización. Entonces, AMPEI por eso es relevante y por eso a nosotros nos interesaba también la vinculación con ellos para conocer ahora sí que con un termómetro más exacto, más puntual, qué pasa en las instituciones de educación superior mexicanas que representan este gran, pues, gran grupo de las que hacen o de las que tienen actividades de internacionalización. Funciona a través de un consejo consultivo y un consejo directivo. El consejo directivo cambia cada 2 años y puede renovar. Y el consejo consultivo es un consejo que nos apoya a la asociación, pues en temas como de dar orientación, liderazgo. En este consejo consultivo a lo mejor ubican algunos nombres, han participado Hans de Witt, ha participado también Francisco Marmolejo, ha participado también algunos otros colegas del extranjero que de alguna manera contribuyen a darle solidez a las acciones de la asociación y también a hacer como una guía, ¿no? Actualmente la presidencia está en la Universidad Autónoma de Chihuahua, y bueno, los esfuerzos de la presidencia pues son muy visibles, sobre todo en esta red que les digo, INILAT, y algunas otras actividades. Uno de los temas que seguramente las colegas de la RLCU coincidirán con nosotros, uno de los temas de las asociaciones siempre es el tema del financiamiento. Entonces, bueno, AMPEI se financia con las cuotas y con los eventos que organiza, y de alguna manera eso también limita su marco de acción, ¿no? El tema del financiamiento nos
nos constriñe como a las asociaciones. Y digo nos porque tanto Rosy como yo somos socias, somos miembros de AMPEI desde hace ya varios años. Y sin embargo, una de las cosas que quiero llamar la atención aquí es que AMPEI tiene, bueno, con esto cierro esta parte de AMPEI, AMPEI tiene a su cargo una edición de una revista anual, es una sola edición anualmente, es una revista que se edita una vez al año, que se llama Educación Global. Y esta revista es única en su tipo porque agrupa publicaciones sobre buenas prácticas, casos de éxito y ensayos sobre temas de educación superior, particularmente mexicanos, pero también de otras regiones, ¿no? Entonces, digamos, es un buen referente porque es única en su tipo y hay, digamos, pocas revistas dedicadas a eso, sobre todo en América Latina. Hay algunas muy relevantes y muy importantes que se publican en inglés, que a lo mejor ustedes, seguramente ustedes conocen, pero en español son escasas. Entonces, con gusto les comparto información posteriormente sobre esta revista, que creo que es un buen referente. Ahí está la página web también, ahí también pueden encontrar lo que son las publicaciones y las actividades que tenemos en la organización, en la asociación. Bien, pues considerando esto, como es una asociación, digamos, mexicana, que agrupa instituciones mexicanas, nosotros aunque también tiene socios de otros países, no es nada más exclusivamente para instituciones y personas mexicanas, también hay socios de otros países. Bueno, lanzamos esta invitación a participar en nuestro estudio y obtuvimos una colaboración bastante nutrida porque nos permitió recibir respuestas, digamos, de las 5 grandes regiones del país, ¿no? Lo que es la región noroeste, la parte del norte obviamente colinda con Estados Unidos, ¿no? Entonces, la región noroeste y noreste, que son, digamos, por temas propios de la geografía, son de las regiones como más vinculadas al tema de internacionalización, más activas, la parte norte en general y la parte centro del país. La parte sur es un poco menos activa, aunque tiene unas instituciones muy destacadas. En el centro, que es donde están las instituciones tanto de mi colega Rosy como mía, que es la Universidad de Guadalajara y la Universidad Michoacana, y en la parte centro tuvimos la participación de 10 instituciones. En la parte sur, que son sur-sureste, que le llamamos nosotros 2 instituciones, y en la parte centro-sur, que no alcanza a ser completamente sur, pero digamos que comparte algunas características con la parte sur-sureste, tuvimos la respuesta de 6 instituciones. En esa parte centro-sur están algunas de las instituciones grandes del país, de las macrouniversidades, como puede ser la Universidad, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En la parte de centro-occidente están, pues como ya mencioné, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En la parte sur-sureste está la Universidad Veracruzana, por mencionar algunas, ¿no? Entonces, bueno, esa fue nuestra representación y eso nos permitió también tener como un panorama más amplio de lo que sucede en diversos sitios geográficos de nuestro país. Bien, pues ya hablando de los resultados que obtuvimos, vamos a mencionar, por supuesto, los más significativos. Por cuestión de tiempo, ya habrá la oportunidad de compartirles y me adelanto un poquito a hacer un comercial. Los resultados de esta investigación están bajo dictamen, digamos, pretendemos que sean publicados en la revista Educación Superior y Sociedad. Y bueno, una vez que puedan estar listos para compartir, con gusto los haríamos llegar si es del interés de alguien de que están por aquí presentes. Bueno, el cambio más significativo, el más relevante, tiene que ver con el asunto de la movilidad física, ¿sí? Se transitó de la movilidad física hacia la movilidad virtual de una manera completamente visible. En esta gráfica que está por aquí, ustedes pueden ver las estrategias, digamos, que se mencionaron antes de la pandemia. Las barritas azules son antes del inicio de la pandemia y las barritas amarillas son las estrategias que se impulsaron durante la pandemia, es decir, a partir de marzo
de 2020. Entonces, bueno, no es casualidad, por supuesto, que el asunto de la movilidad física tuviera un impacto directo y tan intenso, sabiendo que pues todo mundo pretendió regresar a casa, ¿no? Que las instituciones hicieron un esfuerzo por repatriar a sus estudiantes que se encontraban en el extranjero. Y bueno, en ese sentido es que se evidencia esta situación. Pero lo que sí vale la pena destacar, más allá de que pues por cuestiones obvias se tuvo que poner pausa, digamos, a la movilidad física, lo que destaca es la rápida sustitución que se hizo de la movilidad física a la movilidad virtual, precisamente gracias a las adecuaciones en cuanto al uso de la tecnología, ¿no? Eso tuvo que ver también con el asunto de las clases virtuales del día a día, pero también se logró incorporar en el ámbito de la internacionalización. Y destacamos aquí un par de comentarios, simplemente por mencionar algunos, pero pues en términos cuantitativos, bueno, acá están los informantes, aquí en la parte derecha de la diapositiva, que fue lo que nos comentaron explícitamente, un extracto, digamos, de la entrevista, pero en la gráfica sí se puede ver completamente en términos cuantitativos el cambio abismal, digamos, que hubo en este sentido, ¿no? Y para comparar precisamente qué ocurrió, cuáles eran, digamos, las principales estrategias antes y después del inicio de la pandemia, hicimos otra pregunta a los entrevistados en términos de cuáles eran las 3 principales estrategias antes y cuáles han sido las 3 principales estrategias impulsadas después del inicio de la pandemia. Y bueno, aquí también en la gráfica, las primeras 3 barritas que ustedes visualizan tienen que ver con el periodo que antecedió al inicio de la pandemia, y las 3 últimas, pues marzo, a partir de marzo, perdón, de 2020. Y destaca, por supuesto, que antes encontramos, como ya hemos mencionado, la movilidad física de estudiantes, también la movilidad física de docentes e investigadores, y la participación en redes y asociaciones internacionales. A diferencia de a partir de marzo del año pasado, empezamos con movilidad virtual de estudiantes, no de docentes ni de investigadores. Aquí vale la pena destacar este dato, que la movilidad física, digamos, encontró un sustituto en la movilidad virtual solamente para el caso de estudiantes. Empieza a darse también una colaboración virtual en docencia y pues algunas acciones de internacionalización en casa, ¿no? Eso es lo que ocurre, digamos, lo que puede destacar. Ahora, si ustedes pueden concentrar un poquito más la atención en las 3 últimas barritas, notamos que internacionalización en casa es la que tiene un mayor número de menciones, ¿no? De la tercera barrita, están presentadas así de manera escalonada, precisamente en orden de relevancia, pero lo que vale la pena destacar es que prácticamente 1 de cada 3, ¿no? La tercera parte de los entrevistados la mencionaron, las acciones de internacionalización en casa, como la principal estrategia impulsada a partir del inicio de la pandemia, ¿sí? Entonces ese es un dato pues sumamente relevante para nosotros. También nosotros observamos, y en la primera gráfica, si a lo mejor lo notaron, algunas de las respuestas de internacionalización, de instituciones que hacían internacionalización en casa e internacionalización del currículum ya estaba presente. No sé si otra más, Rosy, por favor. Previa. ¿Adelantó, Manu? No, antes de eso, por favor. Esa. Entonces aquí ustedes observan que internacionalización del currículum desde antes de la pandemia ya había cobrado relevancia como estrategia de internacionalización, y lo mismo internacionalización en casa, porque tuvimos una respuesta de alrededor de 2 o poquito más, 3 a lo mejor en algunos casos, de cada 4 instituciones contestaron que sí realizaban ya acciones de internacionalización en casa o del currículum. Pero sí. Y esto se debe, gracias Rosy, y esto se debe en parte a una toma de conciencia bien relevante que ha surgido a raíz de la primera mitad la primera década del siglo XXI, donde hay como una toma de conciencia de que a pesar de los esfuerzos institucionales, personales,
nacionales en algunos casos y supranacionales en otros, como es el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, pues la movilidad no ha logrado superar el 2% del 2% de los estudiantes en educación superior que hacen movilidad. Es decir, sí ha habido un crecimiento de números, pero ese crecimiento de números se mantiene estable en un porcentaje del 2% a nivel mundial. Hay países que han crecido más y regiones que han crecido mucho más, pero en general podemos decir que sigue siendo marginal, la movilidad sigue siendo una estrategia marginal. También es muy relevante en los datos que hay sobre movilidad internacional, pues que se ha incrementado en países desarrollados principalmente, y que en países como el nuestro, en México y en general en América Latina, pues se mantiene marginal y sin crecimiento, ¿no? Alrededor del 1%, menos del 1% de la matrícula es la que realiza movilidad internacional, por debajo, pues la mitad prácticamente de ese 2% global, ¿no? También hay una toma de conciencia de que esta movilidad puede promover o puede permitir o facilitar de alguna forma la fuga de cerebros y una movilidad vertical, es decir, una movilidad que quienes trabajan en las oficinas de internacionalización no me dejarán mentir, una movilidad de países en desarrollo a países desarrollados, ¿no? Pocas veces es una movilidad horizontal entre pares y casi siempre es una movilidad en el caso de México es muy evidente que nuestros principales socios son europeos para la movilidad de estudiantes, y lo mismo sucede pues en el contexto latinoamericano en general. Hay excepciones interesantes, pero en general la movilidad suele tener ese comportamiento. También, pues en el mejor de los casos, y ese mejor de los casos es lo representan algunos países de la Unión Europea, donde hay un financiamiento supranacional a través del programa Erasmus. Las universidades todas tienen programas específicos y apoyos puntuales, y en esos, digamos, mejores casos, solamente 1 de cada 3 estudiantes hace movilidad. Quiere decir que todavía en esos mejores casos, la mayoría, el 70% de los estudiantes se quedan fuera de la experiencia de la movilidad. Y en el peor de los casos, pues 1 de cada 10, ¿no? O 1 de cada 99, como es el caso mexicano, ¿no? Cuando hablamos del 1%, pues en el caso mexicano, pues 1 estudiante de cada 99, de cada 100, perdón, realiza movilidad. Bueno, otra de las cosas que ya se sabía y que se identificó desde hace muchos años es el tema de que las principales barreras para la movilidad son las financieras, pero no solo las financieras, sino también las de perfil socioeconómico. Es decir, nosotros dándole una beca al alumno no necesariamente solucionamos y lo hacemos participante de la movilidad, ¿no? Hay todo un tema de perfil socioeconómico que está detrás, que no necesariamente soluciona el hecho de tener una beca disponible para los chicos. Y estas barreras se pueden solucionar con estrategias o minimizar con estrategias de internacionalización en casa del currículum. Por eso hay este crecimiento y esta toma de conciencia de la importancia de la internacionalización en casa del currículum. También, bueno, pues con la movilidad también hubo una toma de conciencia de que lo que estábamos haciendo era registrar números, ¿no? Sabemos más o menos cuántos son, dónde están, a dónde van, pero no sabemos mucho del impacto en la vida, en la trayectoria, en la profesión, ¿no? Tenemos casos anecdóticos y algo de información, pero pocas cosas sistematizadas. Y también es más difícil hacer un seguimiento de estudiantes que hacen movilidad a largo plazo que de lo que sucede en las aulas y en las instalaciones universitarias a través de impulsar la internacionalización en casa. En general hay una desvinculación, eso ya lo comentó Rosy, hay una desvinculación del currículum, o sea, la movilidad va por un lado y el currículum va por otro. Pocas veces, en el mejor de los casos, se reconoce esa movilidad como parte de la trayectoria estudiantil, pero en muchos casos ni siquiera sucede eso. O sea, el estudiante se va, toma unas materias, regresa y a veces ni siquiera le toman en cuenta las materias, no se las hacen equivalentes por otras. Y bueno, también, y un tema muy preocupante, es que pues puede perpetuar y profundizar profundizar las inequidades, ¿no? O sea, el que tiene dinero es el que puede salir, el que tiene la fortuna de haber nacido en una familia con un nivel socioeconómico, con padres que estudiaron educación superior, etcétera, tiene esa posibilidad, y el que no, pues no. Entonces, ese también es un tema grave, y como instituciones de educación superior, pues hay una toma de conciencia de que no tenemos que hacer lo que podamos para no permitir esta perpetuación de las inequidades y
las diferencias sociales, ¿no? Bueno, es con eso que surgen, digamos, estos dos temas que son, pues, de este siglo, los dos en general. Antes había, el énfasis era movilidad estudiantil, y tenemos tres grandes autores que nos hablan de internacionalización del currículum, ¿no? Uno son Joss Bellen y Elspeth Jones, que ellos hablan de la internacionalización en casa en general y nos dicen que la internacionalización en casa es como que cualquier esfuerzo que se hace en las instituciones para integrar una dimensión internacional e intercultural en el currículum o currículo, ya sea formal, pero también en el informal, o sea, es decir, no solamente en lo que se hace en el salón de clases y en el plan de estudios, sino en todo el ambiente y la forma en la que se vive y se realizan actividades en las instituciones. Y el objetivo de esto es que todos los estudiantes estén inmersos en este ambiente que les permita desarrollar competencias interculturales y globales. Betty Liz, que es muy puntual en lo que considera que es la internacionalización del currículum, y ella nos dice que para internacionalizar un currículum hay que incorporar esta dimensión internacional e intercultural en el plan de estudios y en cada uno de los programas de las materias para contribuir a que los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación tengan este componente internacional. Y también que todos los servicios de apoyo alrededor, por ejemplo, todo lo que se hace a nivel extracurricular, tenga este componente internacional al mismo tiempo. Entonces, en ese sentido, internacionalizar el currículum implica situar a la internacionalización como un elemento central del proceso educativo. O sea, este componente de aspectos globales, interculturales, etcétera, debería de ser central en todas las estrategias para promover un aprendizaje intercultural, interdisciplinario, comparativo y global, y que contribuya a que los estudiantes desarrollen esta responsabilidad y este sentido de pertenencia, digamos, a un contexto más amplio que solamente su contexto local, ¿no? Con esto me refiero también, o no, se refieren los autores, pues, y bueno, yo me apropio de estas ideas, a todos aquellos esfuerzos que también los profesores hacen en el aula por presentar a sus estudiantes ejemplos, casos de estudio, datos de otros contextos que van más allá de lo que sucede, digamos, en mi entorno inmediato, ¿no? En el entorno inmediato del profesor y de los estudiantes. Un currículum internacionalizado, pues, es un currículum que tiene una clara orientación internacional, o sea, tiene esa intencionalidad, y en ese sentido es importante señalar que es muy relevante decir desde el inicio que el objetivo es formar egresados competentes a nivel internacional, porque eso le da como una intencionalidad, digamos, a lo que se hace dentro del programa y dentro del plan y el programa de estudios, ¿no? Muchas veces se utiliza el inglés, ya sea a través de las metodologías CLIL o la metodología EMI para los cursos, que es parte de este interés por internacionalizar el currículum. También el uso de materiales educativos y de otros contextos. Y finalmente el involucramiento de otras actividades que pueden ser de corte extracurricular, que tienen como objetivo preparar a los estudiantes para desempeñarse en un contexto internacional y multicultural. Y bueno, estamos trabajando en la Universidad de Guadalajara en un libro sobre buenas prácticas de internacionalización del currículum, principalmente de América Latina, pero no únicamente de América Latina. Tuvimos la fortuna de contar para este libro con la colaboración tanto de Betty Liz como de Hans de Witt, y en nuestra recolección de estas buenas prácticas que se hacen a nivel América Latina encontramos como que hay prácticas en 4 niveles diferentes, ¿no? El primer nivel, y obviamente es el nivel más macro y es en muchos sentidos el nivel más deseable, es el nivel de toda la institución. O sea, aquellas prácticas y aquellas actividades y aquellas intencionalidades que se hacen para internacionalizar el currículum de toda la institución como una unidad, vamos. También encontramos muchos buenos ejemplos de acciones para internacionalizar
escuelas y programas educativos de manera muy puntual, es decir, una licenciatura en turismo o un programa de maestría en negocios, etcétera, ¿no? Entonces, esas también son buenas prácticas, pero son unas prácticas que son más de nivel meso, digamos, no son a nivel macro como a nivel institucional, tampoco son a nivel micro, como el número 3, que son la asignatura. También encontramos, como les decía, pues estas buenas prácticas a nivel micro, que es en la asignatura el profesor que hace para internacionalizar su clase, ¿no? Su curso, lo que está impartiendo. Y también encontramos, bueno, en el último, digamos, no necesariamente están en orden de prioridad o de importancia, pero también encontramos ejemplos, buenos casos, buenas prácticas sobre internacionalización del currículum informal. Estos 3 niveles se entrelazan y contribuyen, digamos, a internacionalizar el currículum desde diferentes niveles y obviamente lo ideal sería tener esfuerzos en los 4 niveles. Pero bueno, las condiciones, esto de la internacionalización es altamente contextual. Las condiciones de cada institución, de cada país, de cada localidad son distintas. Entonces no siempre los esfuerzos se pueden realizar en estos 4 niveles. Algunos ejemplos se los voy a mostrar en la siguiente diapositiva de cada uno de los niveles. Por ejemplo, de nivel institucional tenemos esfuerzos, por ejemplo, como acciones de capacitación a gran escala, ¿no? Ha habido esfuerzos en América Latina para capacitar a los profesores para el uso de metodologías CLIL o EMI, o por ejemplo, Aula Espejo o COIL, pero a nivel macro, a nivel de toda la institución. Todos los profesores tratamos de capacitarlos en este uso de estas estrategias. También, pues, el tema de estrategias comprensivas, desde modificar la visión, incorporar el eje en el plan de desarrollo institucional, etc. A nivel de escuelas o programas educativos, los principales casos están, pues, acciones puntuales en departamentos o facultades, en el diseño o rediseño de los programas educativos y obviamente del contenido de las materias, y en la integración de acciones muy puntuales para internacionalizar los programas educativos. Por ejemplo, incorporar, en este caso podrían incorporar movilidad, como tenemos un caso bien interesante de un programa de una licenciatura en turismo que incorpora la posibilidad de que los estudiantes hagan prácticas profesionales internacionales y eso forma parte de estos esfuerzos de internacionalización, ¿no? O sea, podemos vincular la movilidad con el desarrollo de la internacionalización del currículo. En el tema de las asignaturas, pues obviamente, y esto ha tomado gran relevancia ahora sí, en los últimos 2 años, nuestra investigación lo confirma, pero todos los que trabajamos en una institución educativa lo sentimos, lo palpamos día a día, pues cada vez hay más interés por la metodología COIL, por las aulas espejo y por el uso de inglés como medio de enseñanza, ¿no? Y también, pues, dentro de los esfuerzos de cada profesor, ¿no? Los profesores que dicen, bueno, voy a meter un contenido o mis casos de estudio van a tratar de analizar lo que sucede en otros países, etcétera, ¿no? Y finalmente del currículum informal, donde hablamos de cursos, eventos, actividades, talleres, webinars, ahora que están también ahora que no tenemos la posibilidad de hacer movilidad física, bueno, pues los webinars han resultado una excelente estrategia para tratar esta internacionalización del currículum informal. Bien, y bueno, ya un poquito para tratar de ir cerrando, entre los resultados que pues ya se avisoraban desde la primera situación que comentábamos, es el uso de las TIC, ¿no? La importancia del uso de las tecnologías de la información y comunicación, que han sido un elemento crucial para mantener las funciones sustantivas en las instituciones de educación superior y que por supuesto la internacionalización no ha sido la excepción. Al contrario, ha sido el elemento clave, digamos, para poder sostener las estrategias y pues incluso para impulsar algunas nuevas, ¿no? Como las que hemos mencionado. Y que tienen que ver, en el caso de los ejemplos que acaba de señalar Magda, con la movilidad virtual, los cursos COIL, aulas espejo, webinars, talleres y videoconferencias, que fueron las que tuvieron una mayor mención entre los entrevistados. Bueno, también, como recordarán, entre los aspectos que buscamos destacar en este estudio, tiene que ver con las fortalezas y debilidades que se logran identificar por parte de los entrevistados, que
dicho sea de paso, pues se trató de personas encargadas de las tareas de internacionalización en cada una de las instituciones que participaron en el estudio. Y en este sentido, pues las fortalezas tienen que ver, digamos, más o menos en el orden de aparición o de mención, si se presentan aquí en la diapositiva. Principalmente como fortaleza se mencionó la infraestructura y uso de las tecnologías de la información y capacitación. Por supuesto, aquí está incluido la capacitación o las habilidades que ya los docentes tenían previamente, ¿no? al uso, digamos, necesario que se volvió a partir del inicio de la pandemia. Por supuesto, el liderazgo y compromiso de los funcionarios de primer nivel, y destaca, por supuesto, el caso del rector o la rectora, las capacidades y experiencia institucional en internacionalización, que por supuesto ahí esto destaca sobre todo en el área específica en donde se requiere impulsar estos temas. La participación en redes de colaboración y asociaciones, porque si ustedes recuerdan en las gráficas anteriores, pues se menciona precisamente que estas acciones o estas estrategias que lograron impulsarse, pues fue precisamente de la mano, ¿no? Como en esa necesidad que tuvimos como instituciones educativas de hacer frente a estos retos, hubo como una especie de solidaridad, digamos, para mantener y para impulsar estas estrategias, y eso vale la pena destacarlo, por supuesto. Y obviamente la flexibilidad para adaptarse al cambio. Mucho tuvo que ver también el orgullo, el compromiso institucional, porque aquí pues se tuvo que pues echar mano de horas extras, ¿verdad? De muchísimos esfuerzos para todo el personal, digamos, que definió estrategias, y también quienes se encargaron de operar, los docentes, para que pudieran llevarse a cabo estas estrategias. Entonces eso tuvo que ver mucho con el compromiso que se asume, con la convicción y la vocación institucional. Del otro lado, encontramos como debilidades, como número 1, por supuesto, la insuficiencia de recursos financieros, tecnológicos y humanos, ¿sí? Porque por mucho que hubiera habido también la convicción y la habilitación técnica, digamos, para poder implementar estrategias, pues no se podía hacer mucho si no había como ese cobijo institucional que por supuesto requieren todas estas tareas. Por supuesto, se evidenció la falta de diversificación de las estrategias de internacionalización, es decir, el hecho de se corrobora, digamos, la crítica, el análisis que habían hecho diferentes expertos en distintos estudios y en distintos contextos incluso, en términos de los riesgos de concentrar las apuestas en una sola estrategia como era la movilidad física, ¿no? Entonces aquí se puso en evidencia. También otra debilidad, la falta de jerarquía organizacional y personal para la gestión de la internacionalización. Por supuesto que hicieron falta muchas manos, ¿no? Que fue un trabajo arduo, y sobre todo si hablamos de las instituciones de mayores dimensiones, pues alcanzar a abarcar, digamos, y con la acelerada situación que se vino encima de un día a otro, pues hizo falta recurso humano, ¿no? No solo financiero. Y por supuesto la falta de preparación y resistencia al cambio está como del otro lado, ¿no? Las instituciones que sí lograron identificar que incluso cuando había alguna propuesta o hubo propuestas, pues esa resistencia al cambio, de pronto el temor, ¿no? Que paraliza a las instituciones, también se identificó como una debilidad para poder hacer frente a la pandemia en el ámbito de la internacionalización. Ahora, entre las oportunidades y amenazas que también se mencionaron para el periodo post-COVID, digamos, una vez que logremos salir de esta situación, pues fueron muy variadas, y eso también tiene que ver con la preparación previa o digamos, desde dónde estamos parados. Eso es lo que nos permite pues identificar o aprovechar una situación que pudiera ser negativa o que pudiera ser adversa, y poder obtener oportunidades, ¿no? O ventajas. Entonces, bueno, entre las oportunidades que se mencionan por parte de los entrevistados están el dominio en el uso de las TIC para los procesos educativos,
perdón, y de internacionalización en el mundo, que por supuesto ahorita pues muchísima capacitación al respecto, ¿no? que están o está muy al alcance, digamos, incluso con cursos gratuitos y demás, y pues de pronto con la necesidad que hemos tenido, por ejemplo, como docentes para llevar el día a día de nuestros cursos, de nuestras asignaturas, puede incluso ya verse como una oportunidad que estemos habilitados en este sentido, como para poder desarrollar alguna estrategia desde el aula. Como decía Magda, la toma de conciencia institucional sobre la importancia de innovar en la oferta educativa, de diversificar, de fortalecer estrategias de internacionalización en estos aspectos que han destacado, ¿no? Que tienen que ver con la internacionalización a distancia, en casa y de currículum, que hablamos de esos tres, digamos, ámbitos muy amplios o terrenos desde donde se puede impulsar la internacionalización. Por supuesto, el incremento de la colaboración en red y la renovada apreciación de sus múltiples beneficios, como ya lo hemos mencionado también, y por supuesto las economías de escala, ¿no? Que se han logrado precisamente a partir del uso de las TIC, digamos, en los procesos académicos y administrativos también en las instituciones de educación superior. Como amenazas, pues está la ausencia, por supuesto, de una política nacional y también a nivel institucional que den el soporte a las acciones de internacionalización, que ya se evidenció. Digamos que si nos faltaba el experimento, pues ya está ahí, ¿no? Ya lo pudimos ver y sufrirlo incluso. Habrá que ver qué es lo que hacemos ante esa situación. El pobre posicionamiento del país como socio potencial para las acciones de colaboración internacional, ¿no? Pero que bueno, puede hacerse frente también, digamos, con esta sensibilidad que hay ahora. Y también vale la pena señalar pues estos esfuerzos que se han hecho, ¿no? La experiencia ya de tener, digamos, un buen sabor de boca a partir de una colaboración interinstitucional puede abonar mucho para hacer frente a esta situación que se detecta como amenaza todavía a la fecha, ¿no? El surgimiento de nuevos nacionalismos y el incremento de la competencia y tendencias comercializadoras en educación superior, que no es propio, digamos, de este contexto de la pandemia, sino que pues es uno de los temores, digamos, o de los riesgos que se identifican con la internacionalización. Por supuesto, las futuras pandemias y desastres globales, no estamos exentos, ya nos dimos cuenta de lo endeble, ¿no? Que puede ser toda esta situación por una pandemia o por un desastre como los que se han vivido en últimos tiempos. Y por supuesto la crisis económica mundial e institucional que ha acarreado precisamente la pandemia y que obviamente moverá recursos hacia ámbitos o hacia estrategias que se consideren como relevantes y en los que en muchas ocasiones la internacionalización pues no ha logrado posicionarse, ¿no? Como un tema prioritario en las agendas de las instituciones de educación superior. Entonces esa podría ser también una amenaza. Y bueno, ya como conclusiones podríamos mencionar pues las siguientes. La situación de que la movilidad de docentes y de investigadores, así como la realización de prácticas profesionales y voluntariados internacionales, no hayan encontrado un sustituto, digamos, en la modalidad virtual, pues tiene un impacto directo en la internacionalización del currículum, ¿no? Ya como mencionaba Magda, en esta necesidad de diversificar estrategias y demás, habrá que ver cómo vamos a enfrentar esta situación las instituciones. El asunto de la falta de financiamiento, que repetimos, no es un asunto solo a partir de la pandemia, pero que pues obviamente si ya venía siendo un problema y ahora que va a haber necesidad de impulsar muchas otras acciones, pues qué va a pasar con el asunto de la internacionalización en particular, ¿no? Por supuesto, ahí está la posibilidad de la internacionalización en casa, pero por supuesto esto no debe pues verse como un sustituto perfecto, ¿no? Hay muchos estudios que mencionan cuáles son los beneficios de realizar la internacionalización fuera de casa, ¿no? En el extranjero. Entonces había que apostar en ese sentido de la diversificación de estrategias también, no solo dentro de un solo tipo de internacionalización, ¿no?
Y bueno, la transición a la virtualidad, como ya mencionábamos, ha sido una experiencia muy diferenciada según el tipo y contexto de cada institución, ¿no? Según el grado de consolidación, las fortalezas o debilidades institucionales que tenían previamente al inicio de la pandemia, definió, por supuesto, en gran medida el rumbo que han tomado hasta la fecha y seguramente en el periodo que está por venir. Y bueno, también en ese sentido, pues tenemos todavía una tarea para consolidar el uso de las TIC en el mediano y largo plazo en las estrategias de internacionalización para que sea sostenible en el mediano y largo plazo. También, como ya lo mencionaba Rosy, pues no tener siempre presente que la movilidad virtual es un complemento para la movilidad física. O sea, ambas estrategias deben de mantenerse vigentes para tener una buena estrategia global, digamos, una estrategia comprensiva de internacionalización a nivel institucional. Y la idea también en esta investigación, lo que los académicos nos dicen, los entrevistados nos dicen, es que pues esperan que estos aprendizajes que hemos logrado en estos año y medio que tenemos de aislamiento y de movilidad física restringida, pues permanezcan en el mediano o largo plazo, aunque también, como ya lo mencionó Rosy, pues hay muchas dudas, ¿no? O sea, la dinámica institucional, la cultura de las organizaciones, a veces no se mantienen estos cambios a largo plazo, ¿no? Entonces, esa también es nuestra apreciación. Esperamos que estos aprendizajes logren consolidarse, que la internacionalización en clase del currículum sean cada vez una estrategia más fuerte, sin dejar de lado la movilidad física una vez que se puedan retomar de manera completa las actividades, pero tenemos también como nuestros entrevistados, nosotros también tenemos nuestras dudas al respecto. Y bueno, pues con eso concluimos. Muchas gracias a todos por su atención y a Estela y Claudia por la invitación. Ahí están nuestros datos de contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Rosa y Magdalena. Realmente muy interesante la presentación, ha despertado mucho interés en el auditorio. Les leo algunos de los comentarios y consultas y digamos, y empatía en las situaciones que relatan, ¿no? Dado que se reflejan muchas situaciones institucionales similares. Justamente Xiomara Sarur comenta igual respecto al estado de situación, empatiza con el mismo comportamiento observado en su universidad. Estela también comenta, Estela de Vila comenta que también en Argentina históricamente la movilidad se vio hacia Estados Unidos y Europa cuando se hablaba de esta cuestión de la no correspondencia en la movilidad o la escasa movilidad entre países pares. La movilidad física ha sido elitista, la virtual ayuda a la democratización, nos comenta Estela. Xiomara Sarur refleja que está totalmente de acuerdo con este comentario de Estela. Cristina Guerra Giraldes dice lo siguiente: en cuanto a democratización, un problema en el Perú ha sido el acceso a Internet y a equipos. Incluso universidades privadas, hubo estudiantes que debieron retirarse de cursos por falta de acceso. Para ellos la internacionalización es algo muy lejano. Xiomara Sarur también comenta, esta es también una realidad en América Latina. Democratizar la internacionalización, pero hay grupos de población que no tienen acceso por barreras de conexión a Internet. Lilian Cris Fiocruz comenta lo siguiente, el mismo acá en Brasil, Cristina. En nuestra institución compramos tablets y chips de datos para que los alumnos con menores condiciones no dejen sus cursos de posgrado, aclara. Bueno, acá Estela les hace llegar una consulta. ¿Creen ustedes que se impone una internacionalización híbrida, presencial y virtual?
Y les leo también una consulta o una reflexión y consulta que nos hace llegar Lady Ramírez, que dice: nos sentimos identificados en lo que han mencionado durante la presentación, pero ¿cómo podemos intensificar la participación en redes de colaboración y asociaciones para hacer de esto una fortaleza como ustedes? En nuestro caso somos parte de la RCI y ACIET únicamente. Bueno, estas son algunas de las reflexiones. Finalmente, Alejandra Flores Zamora comenta: en cuanto a la organización o estructura al interior de la institución, ¿cuáles son los principales cambios identificados? ¿Creen que estos cambios sean sostenibles? Rosa y Magdalena, les leí todas las consultas y reflexiones, ustedes organícense para ver quién quiere tomarlas, pero si quieren se las vuelvo a leer una por una, como ustedes gusten. Bueno, yo creo que alcanzamos, bueno, identifiqué 3. Si me permiten, me gustaría, en orden de aparición, digamos, hacer un comentario en relación a la primera, que tiene que ver si pensamos que se trata en el futuro, digamos, cercano de realizar estrategias de manera híbrida, ¿no? Entre lo presencial y lo virtual. Y me voy a permitir compartirles un poquito cuál es mi apreciación. Por supuesto. Debo decir que yo estoy trabajando, colaborando en estos temas, principalmente a partir de mi formación en el doctorado, que si ustedes notaron, pues es el mismo programa que cursamos Magda y yo. Ahí nos conocimos. Ella tiene una vasta experiencia en el tema y en realidad, pues bueno, por el trabajo también que ella tuvo y ha tenido en la Universidad de Guadalajara. Y lo menciono también a manera de contexto que yo en la Universidad Michoacana lamentablemente no tenemos digamos, no se ha impulsado de manera explícita la internacionalización. Digamos que somos una de esas instituciones en las que se ha apostado por la movilidad física de estudiantes y de docentes en menor medida, de investigadores, o la conformación de redes de investigación, ¿sí? Pero precisamente a partir de la movilidad de investigadores, pero incluso esas 2 o 3 estrategias que se impulsan son de manera muy marginal, ¿no? No somos una de las instituciones que se caracterizan en nuestro país por ser de las principales instituciones que envíen o que reciban estudiantes. Entonces, en ese sentido, les comparto, y Magda yo creo que tendrá una opinión ya desde su perspectiva y su experiencia y trabajo en la Universidad de Guadalajara, que tiene una situación distinta a la Universidad Michoacana en el sentido que les comparto, ¿no? Y yo lo que creo es que sí puede darse. Yo creo que sí va para el trabajo en una modalidad híbrida. Incluso ya se están dando, por ejemplo, en mi universidad, algunos esfuerzos ya por empezar a ofrecer algunos nuevos programas en este sentido de impulsar nueva oferta educativa, ya con la modalidad en línea, mezclando con algunas materias o con algunas, por ejemplo, cursos intensivos en verano, algo así en presencial. Pero yo sigo viendo, por lo menos en un programa que acabo de tener acceso, digamos, que está por lanzarse como nueva oferta educativa, sigo sin ver la dimensión internacional, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Es que sí puede ser una opción, pero seguimos dependiendo de que realmente se visualice como parte de una política institucional, porque mientras no sea así, pues seguimos diversificando, seguimos haciendo muchas cosas, pero bajo la misma perspectiva, ¿no? Sin incluir la dimensión internacional. Entonces, sigue siendo más bien esa no tanto digamos, como la apertura a trabajar de una manera híbrida, sino la falta de apertura o de convicción, pues, por incluir a la dimensión internacional en nuestras funciones sustantivas, ¿no? Magda, no sé si gustes comentar. Gracias, Rosy. Pues sí, coincido completamente y de hecho nuestros entrevistados lo señalaron, ¿no? O sea, nosotros pudimos apreciar en las respuestas que entre más preparadas estaban las instituciones
en el tema de internacionalización, entre más sólidas eran sus estrategias y sus trabajos, más fácilmente viraron hacia este tema de una internacionalización virtual, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y las instituciones que tenían pues más deficiencias desde antes en el tema de internacionalización, pues tuvieron más complicaciones para integrar esta nueva forma de hacer internacionalización, ¿no? Ahí creo yo que las fortalezas institucionales desafortunadamente siguen siendo dispares, siguen siendo niveles muy distintos, y en las instituciones donde hay un esfuerzo institucional, cierta solidez, pues este tránsito fue más sencillo, no exento de problemas, y también tampoco exento de que sea un esfuerzo muchas veces individual de cada profesor y no necesariamente de una estrategia global como tal, pero definitivamente las instituciones que estaban más alejadas de estos temas de internacionalización, pues son las que han tenido más problemas para integrarse a esto, ¿no? Me gustaría tomar alguna de las otras preguntas que también hacía. Por ejemplo, Alejandra Flores Zamora mencionaba sobre la estructura organizacional. Yo creo que la estructura organizacional tuvo cambios, pero han sido cambios como muy reactivos. Es decir, cambios mucho en función, en las universidades privadas sobre todo, del presupuesto y de los ingresos de las instituciones, ¿no? Entonces, disminuir los presupuestos del área de internacionalización, ya que no estaban haciendo movilidad, que es lo único que a veces se ve de lo que se hace en las oficinas, pues implicó cambios en la estructura. Sin embargo, de largo plazo, como por ejemplo incluir estas áreas de internacionalización y clases del currículum, podrían mantenerse en algunos casos. Y vuelvo al vincularlo con la pregunta anterior, siempre y cuando haya cierta experiencia, solidez y trabajo desde el punto de vista institucional en el tema de internacionalización. O sea, mayor solidez de la universidad en el tema, o la institución educativa en el tema de internacionalización, pues más posibilidades hay que estos cambios sean, digamos, de largo aliento, ¿no? Nosotros también esperamos, como preguntaba Estela, nosotros también esperamos que se mantenga este tema de internacionalización híbrida, esta posibilidad de que estas dos vías caminen juntas, ¿no? En beneficio de los estudiantes, tratar de democratizar un poquito más la experiencia internacional del alumnado en general, sobre todo en las universidades públicas, que en general en nuestros países son universidades que atienden a los sectores menos favorecidos, y que les permita, ¿no?, acercarse pues al desarrollo de estas competencias globales a través de la internacionalización. Gracias, Magdalena. Algunos comentarios, como por ejemplo el de Leticia Poblado, dice: felicidades a las doctoras, un trabajo excelente que refleja la realidad de la mayoría de los países en Latinoamérica. Y a su vez comparte, dice: coincido, se debe apuntar a una internacionalización en la que se continúe con la movilidad física, sin embargo debemos seguir incentivando la movilidad virtual para lograr una internacionalización inclusiva. Y en esa misma línea, Lilian Rosa Díaz, perdón, dice: por otro lado, aunado al acceso a las tecnologías, también es un reto el dominio de los idiomas extranjeros y poder internacionalizarse fuera de la región de habla hispana. Comentarios que se comparten. Y Lilian Cruz, Fiocruz, se disculpa por su portuñol y comenta que le gustaría hacer una pregunta respecto de la vuelta a la normalidad de la enseñanza en las instituciones de ustedes. Dice si hay algún tipo de previsión para esta vuelta a la enseñanza presencial, digamos ya un poquito fuera del tema puntual de la disertación, pero si quieren hacer algún comentario al respecto. Sí, con mucho gusto. A nivel discurso, hay previsión y ya se está trabajando en una estrategia de regreso a las aulas. A nivel de cancha, a nivel de lo que sucede en el salón de clases con los profesores, no. La realidad es que no. Hay algunas cosas que se han hecho, pero por ejemplo, en el caso de la Universidad de Guadalajara, que es una universidad muy grande, que tiene una población estudiantil de más de 200,000 estudiantes, pues nuestros salones son de 40 o 50 chicos y pues no hay manera de dividirlos porque no hay suficientes profesores, entonces no hay sana distancia. Las aulas no tienen, sobre todo las de pregrado, no tienen, digamos, aparatos de videoconferencia como para hacer una clase realmente híbrida. Se ha avanzado, por ejemplo, en el trabajo de la capacitación de los docentes para que sus cursos puedan estar
de alguna manera en línea y que haya una parte no presencial de las clases. En eso sí se ha avanzado y se ha avanzado mucho y de manera más o menos sólida, pero la otra parte de las instalaciones, la preparación para otras estrategias, etcétera, creo que todavía nos falta camino por recorrer. Bueno, yo agregaría, por supuesto coincido con lo que Magda señala, y agregaría que además de estas pues como una falta de planeación, digamos, para el regreso a una modalidad presencial, creo que también tiene que ver con no solo lo operativo, sino lo de contenido, digamos, ¿no? En la universidad, y particularmente les comparto en el caso de la Facultad de Economía, lo que estamos viendo es una caída de matrícula terrible. Yo estaba también trabajando con alumnos en pregrado de secciones de segundo semestre, digamos, con 35 estudiantes, y este semestre que acabamos de cerrar estuve trabajando con secciones de 7 o de 10 estudiantes, ¿no? Entonces es terrible, yo no veo que estemos preparados para esto, y bueno, lo que tiene que ver también de esos 7 que logramos que lleguen a segundo semestre, cómo le hicimos para que no se vayan esos estudiantes, ¿no? Que ya no se nos vaya uno más. Entonces, ¿en qué condiciones, digamos, pues los vacíos que necesariamente hay, porque seguramente ustedes compartirán, estamos viendo ahí la conexión de fulanito, pero no sabemos si está ahí, si está atento, si está en otra actividad? Entonces seguramente ese será otro reto que tendremos que enfrentar, ¿no? Y no va a ser menor, por supuesto. No quisiera quedarme también con uno de los comentarios que señalaban antes de estos últimos, que tiene que ver con qué hacemos, algo así, con cuando estamos o que pertenecemos a algunas redes, ¿no? Incluso internacionales, pero no logramos aterrizar la internacionalización. Por lo menos así recuerdo más o menos el comentario. Y creo que esto, por supuesto, ya Magda podrá comentar algo si gusta, pero creo que así como buscamos aliados interinstitucionalmente, ¿no? Y no solo en el país, sino también internacionales, hace falta buscar aliados al interior de las instituciones. Si lo que estamos evidenciando es que hay esfuerzos aislados, pero sí los hay, pues hay que ver qué está haciendo a lo mejor un docente, ¿no? Que no logramos muy al margen de lo que institucionalmente se pueda realizar, pero tratar de identificar ese tipo de trabajos que muchas veces pues es un esfuerzo enorme y es padrísimo. Yo acabo de participar por invitación, precisamente por estar colaborando o ser socio de AMPEI. Me ubicó una colega de la Facultad de Historia y ellos participaron en uno de los cursos de capacitación de AMPEI precisamente, y ahí fue que se dieron cuenta, es decir, por AMPEI se dieron cuenta que yo soy socia de AMPEI y no como colegas dentro de la misma institución, ¿no? Entonces, muchas veces hace falta eso, y cuando me invita a participar en el curso que llevaron a cabo con la Universidad de Nuevo México, bueno, los estudiantes estaban encantados con la experiencia, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de coincidencias, pues hay que potencializarlas, no hay que dejarlas pues al olvido, ¿no? Yo creo que es parte de lo que hace falta hacer, y no solo esperar a que lleguen esas coincidencias por el destino, ¿no? Sino que pues las busquemos si nos interesa trabajar, como decíamos, es parte pues del orgullo, del compromiso institucional, lo que nos lleva muchas veces a impulsar determinadas acciones. Bueno, en agradecimiento, Lilian Cris Fiocruz agradece y dice que en su país, creo que es Brasil, hay muchas dificultades para el regreso porque las clases son pequeñas y poco ventiladas, y pienso que solo el próximo año será posible para ellos, para nosotros allí en su lugar de origen. Bueno, creo que hemos medianamente respondido a todas las intervenciones. No sé, Magdalena, si querés aportar algo a alguna de las respuestas que dio Rosa. Me parece que en general están cubiertas las inquietudes. Hay muchísimo agradecimiento por la calidad de la exposición, la claridad de la exposición. Por mi parte, les agradezco mucho. Me parece que logra dos cosas la presentación que lograron hacer. Por un lado,
compilar una serie de información que no tenemos sistematizadas en general en nuestros lugares de trabajo, en el ámbito académico, y por otro lado, abrir a nuevas perspectivas, ¿no? que nos permitan ir creciendo según el nivel en el que estemos en cada una de nuestras instituciones, que es muy diverso, también en América Latina es muy diverso. Así que, bueno, esperamos con ansias la publicación de la investigación en la revista donde la tienen solicitada, lo mismo que el libro que están diseñando. La verdad que creo que esas son herramientas que son muy necesarias en los ámbitos, porque, digamos, en general es difícil poder llegar a tener contacto con toda la información sistematizada, clara, y que permita a partir de allí líneas de trabajo y de acción. Así que muchísimas gracias por su presentación, y bueno, ya les digo, esperamos próximamente las publicaciones. Muchísimas gracias, y les vamos a hacer llegar los comentarios tan lindos y tan positivos del chat. Los dejo con Estela. Muchas gracias. Bueno, agradezco a la doctora Magdalena Bustos y Rosa Vega por compartir los resultados de esta excelente investigación. La felicito realmente por el trabajo. Sin duda este va a ser un insumo importante para los gestores de las oficinas de internacionalización de las universidades de América Latina. Hago también extensivo mi agradecimiento a las universidades de pertenencia, las universidades de Guadalajara y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, por autorizarle a Magdalena y a Rosa a participar y compartir los resultados en este espacio. Le agradezco también a la audiencia por acompañarnos en este webinar y a Claudia por la moderación. Y por último, les paso un aviso parroquial. La próxima reunión de la agenda del mes de julio está programada para el 7 a las 12 y el tema será gestión colaborativa del conocimiento, proyectos en red. Este es un tema de nuestro eje estratégico educación, tendencias y tensiones, y la exposición va a estar a cargo del doctor Guillermo Carlos Rivera Arroyo de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Esta tarde vamos a iniciar la convocatoria por correo, WhatsApp, redes sociales, y también los invito a que se mantengan conectados a través de las redes sociales de la Red Latinoamericana. Hoy vamos a, posiblemente mañana, perdón, vamos a tener disponible la grabación de esta videoconferencia, la cual vamos a subir también al canal de YouTube de la red. Es todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde, y a quienes puedan volver a reunirnos y estar en este espacio, los espero el miércoles 7. Gracias y hasta el próximo encuentro. Muy feliz tarde. Chao. Gracias.